Buenos días a todos y a todas. Qué bueno volver a hacer una actividad aquí después de tanto tiempo. Agradezco al Decanato de Estudiantes la invitación eh, para estar como moderador en este evento. Un evento que para mí es interesante, pero eso se los cuento otro día. Quiero comenzar los trabajos del día invitando a la decana de estudiantes a que nos dé un saludo. Muy buenos días a todos y saludos, como bien dice el profesor Cepeda. Estamos muy contentos de estar nuevamente retomando esta vida estudiantil, llevando, ¿verdad?, información que sabemos que es relevante específicamente en estos momentos de pandemia. Así que cuando tanto el profesor Cepeda como el Departamento de Sociales, de Ciencias Sociales y de la Conducta y el CAE nos hicieron el acercamiento, determinamos, ¿verdad?, colaborar porque sabemos que en este momento histórico este tipo de información hace falta, tanto a estudiantes, profesores y administrativos. Muchas gracias. Voy a invitar a la reverenda Lucy Rosario que nos dirija en una pequeña invocación. Buenos días a todos y a todas. Quería compartir solamente el preámbulo de esa constitución de la cual vamos hoy a dialogar, o los ponentes. Dice: nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer justicia, afirmar la tranquilidad interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la libertad, estatuimos y sancionamos esta Constitución para los Estados Unidos de América. Y por ahí empiezan los artículos. Es interesante lo que dice la Constitución. Vamos a ver hoy algunos detalles de ella. Oramos. Dios, te damos gracias por esta oportunidad de nuevamente conectarnos y dialogar sobre asuntos que nos interesan y que es importante conocer cada día más. Te suplicamos que tú dirijas a cada uno de los invitados y que bendigas esta comunidad universitaria hoy y siempre. Gracias porque tú nos has hecho seres humanos iguales ante ti. Nosotros a veces somos los que, aunque escribamos 1000 constituciones, cambiamos eso. Pero estamos en proceso de aprender y de cada día ser mejores seres humanos con tu ayuda. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Esta actividad de hoy es una actividad que se ha realizado en recinto por varios años y responde al llamado que hizo el gobierno federal en un momento dado a que se conmemorara la constitución de los Estados Unidos en los centros universitarios, especialmente aquellos que recibimos, ¿verdad?, estudiantes con becas federales. Aquí hemos siempre buscado temas que sean de la mayor actualidad posible y en este año, pues, qué tema más actual que hablar de el manejo de la epidemia o de la pandemia del COVID en el contexto de la Constitución. Y para eso tenemos dos invitados muy especiales, dos buenos amigos. En el caso de la doctora Mirna Arroyo Miranda, colega que incluso ha impartido cursos aquí, tiene un bachillerato en ciencias, el bachillerato es del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico. Él estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica, donde se graduó, y su doctorado en Salud Pública y Epidemiología es del Ponce Health Science University. Hoy día es profesora, es parte de un equipo de investigación en un postdoc con la Universidad de Houston, o sea que de hecho llegó anoche de Houston y le agradezco que haya hecho, ¿verdad?, el esfuerzo de estar aquí con nosotros. Yo creo que eso vale mucho para nosotros y se lo agradecemos profundamente. Nuestro otro invitado es un amigo a quien no conozco personalmente, siempre nos hemos hablado por medios digitales porque nos conocimos
en la pandemia, un profesor de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Tiene una práctica privada donde se especializa mayormente en el área laboral. El licenciado Jaime Sanabria estudió su bachillerato y su Juris Doctor en la Universidad de Puerto Rico y tiene 2 maestrías en Derecho, una de la Universidad de Barcelona, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, y la otra de Columbia University. Está, obviamente, ambos colegas están admitidos a la práctica tanto en Puerto Rico como en el nivel federal. No sé si ya tenemos al decano. Decano, antes de empezar con los invitados, adelante. Muy buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos en este evento. La Universidad Interamericana y el recinto de Ponce en particular le da la bienvenida a este evento en conmemoración de la Constitución de los Estados Unidos de América, y particularmente reconocemos la presencia de los recursos que nos van a acompañar en la mañana de hoy, el licenciado Jaime Sanabria Montañez y la doctora Mirna Arroyo Miranda. Le damos un saludo de parte de nuestra rectora, la doctora Vilma Colón, y reconocemos que este es un espacio importante para que juntos discutamos la intersección de los temas relacionados a las libertades y derechos individuales, civiles, ¿verdad? Políticos y culturales, y cómo estos derechos inciden en la vida en sociedad y en el interés colectivo. Entiendo que la pandemia ha puesto de manifiesto precisamente ese punto en que unos y otros aspectos pues requieren de unos acuerdos y de unos entendidos a nivel de sociedad para una mejor convivencia y la seguridad de todos y todas. Definitivamente para la Universidad Interamericana y para todos nosotros es de suma importancia que las garantías y la protección de los derechos y de las libertades de todos los individuos y la igualdad de la protección de las leyes para todos y todas sea un principio fundamental que dirija todas las acciones que nos rijan como sociedad. Así que esperamos que este diálogo, debate académico nos lance algunas pistas importantes de cómo esos temas encuentran espacio en la Constitución, pero más importante aún en nuestras vidas diarias y en las decisiones que tomamos colectivamente. Muy buenos días tengan todos y todas. Gracias al señor decano. Tengo por aquí también a la directora del programa académico, del Departamento Académico de Educación, así era antes, de Ciencias Sociales y de la Conducta, la profesora Vivian Matei. No sé si ella quería también ofrecer un saludo. Muy breve saludo a todos los que están presentes. Agradecemos al licenciado Sanabria, a la licenciada y doctora Mirna Arroyo, y esperemos que todos podamos aprender mucho de esta ocasión. Que pasen buen día. Gracias. Pues, sin más preámbulos, vamos a escuchar a los conferenciantes. Propongo que comience la doctora Mirna Arroyo, ya que ella va a tocar el tema de política pública, de las adopciones de las políticas públicas sobre salud o sobre salud pública, ¿verdad? Para no redundar. Y cómo han funcionado en el marco constitucional de los Estados Unidos. Doctora Arroyo. Pues muchísimas gracias por la invitación al profesor Cepeda. Saludos a Vivien y a la doctora Clamper que están por ahí escuchando. Para mí es un honor regresar a la Universidad Interamericana en esta ocasión para compartir un poco con ustedes sobre un tema que a mí me apasiona, ¿verdad? Yo soy epidemióloga y soy abogada de profesión hace 20 años y pues para mí la política de salud pública es uno de los temas de los que más me gusta hablar y realmente en este tiempo del COVID tuve la oportunidad de ser, ¿verdad?, epidemióloga para un municipio, y así que tuve de primera mano la experiencia de poder ver en acción cómo los elementos políticos y
más que políticos de politics, ¿no? De política partidista, cómo se trabaja con la parte del policy, cómo creamos políticas de salud pública para mejorar y prevenir, ¿verdad?, algunas condiciones en particulares. Así que voy a compartir mi pantalla. Una de las cosas que, ¿verdad?, que hemos estado viendo en los medios noticiosos y ¿verdad?, en nuestro diario vivir, en las redes sociales, es la temerosidad que tienen las personas en relación a la tecnología de la vacuna del COVID. No es, a pesar de que la vacuna utiliza una tecnología relativamente nueva, tampoco es que la tecnología no esté, ¿verdad?, aprobada, ni ni tenga problemas de seguridad, de seguridad y de efectividad. La tecnología del messenger RNA está, para la utilización de la vacuna, está corriendo hace aproximadamente 10 años. Se está investigando el tema, así que realmente, ¿verdad? O sea, no hay razón para que las personas tengan tengan dudas sobre la efectividad de la vacuna. No obstante, realmente no, este asunto de cómo, de la falta de receptividad al proceso de vacunación no es un tema que nos sea poco familiar. La gente realmente, desde que comenzamos el uso de la vacuna, realmente las personas han tenido poca receptividad a la vacunación. Pero voy a hablarle un poquito sobre, ¿verdad?, qué es lo que ocurre con el COVID en Puerto Rico. Ahora mismo, a nivel mundial, tenemos aproximadamente 231 millones de casos. En América, ¿verdad?, en general, es donde mayor incidencia existe ahora mismo. Puerto Rico, al día del 22 de septiembre, que fue la última que reportó el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, tiene 148,000, casi 400 casos, debe estar por ahí, llegando a los 148,400. Así que realmente el COVID en Puerto Rico y a nivel mundial es un problema muy serio. Y sobre, ¿verdad?, tenemos que hablar sobre eso. Ya ¿verdad?, nosotros hemos visto cómo, ¿verdad?, cómo ha pasado, cómo hemos pasado el pasado año y medio. El COVID-19 realmente es un virus que se conoce como SARS-CoV-2, ¿verdad? Es una enfermedad que está causada por este virus que se llama el Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Le llamamos SARS-CoV-2 porque se cree que está relacionado a un virus que causó otra epidemia a principios de los años 2000, pero no es el mismo. Este coronavirus causa ¿verdad?, en un principio se vio que causaba una serie de síntomas respiratorios agudos, aunque hay algunas personas que por la naturaleza de los síntomas que se experimentan, ¿verdad?, los signos que se pueden observar, entienden que la enfermedad realmente no es un síndrome respiratorio, es un síndrome inmune, ¿verdad?, que ataca el sistema inmunológico, y es el sistema inmunológico el que, ¿verdad?, afecta en su gran mayoría el proceso respiratorio. Es un virus que tiene alta mortalidad y, sobre todas las cosas, su transmisibilidad es altísima, ¿verdad? Ya nosotros sabemos, ¿verdad? Yo no voy a entrar en mucho detalle, pero sabemos que el estar en la duración del contacto, la frecuencia del contacto y la naturaleza del contacto realmente van a determinar la probabilidad que tiene una persona de desarrollar la condición. Como bien les señalé, no voy a entrar en la parte de la parte histórica, ¿verdad? Pero ya a principios del siglo XIX ya habíamos empezado a ver las primeras movimientos hacia la vacunación. A principios del siglo XX realmente ya la vacunación era una cosa muy importante.
los que recuerdan el tiempo del polio en Puerto Rico se comenzó una vacunación masiva del polio y sobre todo y en viruela, ahí ya, ¿verdad? O sea, desde el principio de los años del siglo XX, logramos, ¿verdad?, erradicar la viruela, gracias a que, ¿verdad?, pasamos unos procesos de investigar, ¿verdad?, en el caso de Jenner, el desarrollo de esta vacuna, que se llama vacuna porque se sacaba del suero de vaca y se inyectaba a las personas y por eso se llamaba vacuna, ¿verdad? Salía de la vaca. Pero en este caso, ¿verdad? En el principio del siglo XX vimos cómo la vacunación masiva logró controlar unas condiciones que en la población general eran bien prevalentes, causaban una alta mortalidad y se comunicaban con facilidad. Así que en este proceso se desarrollaron hay toda una jurisprudencia que desarrolla el proceso de cómo nosotros vamos a regir esta vacunación, ¿verdad? En el proceso de salud pública, nosotros siempre estamos haciendo un balance. Las medidas de salud pública son aquellas medidas que son necesarias para proteger el mejor interés de la población general, ¿verdad? Para lograr ese bienestar continuo que habla la Organización Mundial de la Salud, para mantener ¿verdad?, ese balance, ese nivel óptimo de salud. Así que cuando trabajamos con salud pública, lo que nos referimos es a todas aquellas cosas todas aquellas medidas que toma el Estado para proteger el mejor bienestar de esa población. Y en este proceso de salud pública, de establecer una política de salud pública, siempre estamos haciendo un balance entre los derechos individuales, entre los derechos de cada uno de los ciudadanos y qué es lo mejor que le conviene al colectivo. Así que tenemos que, ¿verdad? Estamos todo el tiempo haciendo un balance entre lo que yo quiero como persona y lo que necesita la sociedad en general. Eso va a depender de una serie de factores, ¿verdad? Depende de los recursos que hayan disponibles, dependen ¿verdad?, de cuáles, y muchas veces también depende de cuáles son los intereses filosóficos del partido de gobierno. Sin embargo, en los tribunales, ¿verdad?, que es este proceso, en este proceso del balance de poderes, los tribunales han sido quienes han definido en gran medida cómo se van a regir esas políticas de salud pública específicamente para controlar estas enfermedades que son transmisibles, ¿verdad?, altamente transmisibles, a través de los procesos de vacunación. El primer caso, el fundamento que nosotros utilizamos es el caso de Jacobson versus Massachusetts, que es un caso del año 1905, donde pues el Tribunal Supremo avaló ¿verdad?, le dio espacio y le dio deferencia a la agencia administrativa, ¿verdad?, el Departamento de Salud Federal, para realizar unas vacunaciones masivas mandatorias para la viruela. En este caso, ¿verdad?, básicamente le dieron carta libre al Departamento de Salud para poder, ¿verdad?, hacer ese proceso de vacunación. Sin embargo, en ese balance de intereses entre lo que el individuo quiere y lo que el colectivo necesita, poco a poco la jurisprudencia de los Estados Unidos ha estado modificándose, ¿verdad?, y restringiendo ese alcance y esa deferencia que se le da al Departamento de Salud. Dice la Constitución de los Estados Unidos, ya que estamos, ¿verdad?, celebrando eso, que nadie puede ser privado de su vida, de su libertad y de su propiedad sin que se le garantice un debido proceso de ley. Así que bajo ese marco constitucional vamos viendo cómo la jurisprudencia va hasta cierto punto limitando el alcance de estos programas de vacunación masiva. Partimos de la premisa de que los individuos son, ¿verdad?, cuando son adultos,
Cuando son niños ya es otra historia y voy a hablar un poco sobre eso, ¿verdad? Pero cuando son adultos, el ser humano tiene la capacidad, un ser humano que tiene que, ¿verdad? Que tiene la capacidad de tomar decisiones libre y voluntariamente, no debe ser sujeto a que se le obligue a hacer algo pues, que no quiere, ¿verdad? Que no lo desea, o que va en contra de su política religiosa, ¿verdad? Y ¿verdad? Sus creencias religiosas. Así que hemos ido limitando el alcance de esa deferencia que se le da a las agencias. En este caso, ¿verdad? Ya hoy en día las vacunaciones ya no son mandatorias para los adultos, las personas que son adultos, excepto las personas que están, ¿verdad? Y se limita a eso porque están restringidas o están acuarteladas en espacios restringidos, con mucha gente, así que la probabilidad de la transmisión de esa enfermedad es mucho más alta. Como pueden ser los militares, pueden ser los estudiantes universitarios, ¿verdad? Y la universidad sí tiene la potestad de exigirle a los estudiantes que para poder entrar a clase tengan que estar vacunados. Los nuevos inmigrantes y los empleados de la salud, ¿verdad? Porque son personas, como bien mencioné, que están altamente expuestas, y no solamente altamente expuestas ellos, es que cuando la enfermedad es altamente transmisible, la probabilidad de que si yo no me vacuno voy a contagiar a otro es altísima. ¿Verdad? Eso va a depender de una serie de factores que en el caso del COVID, ¿verdad? Y voy a circunscribirme a eso, en el caso del COVID, nosotros ¿verdad? Hemos visto a través de este año y medio de pandemia que la probabilidad, ¿verdad? La frecuencia, la duración y la naturaleza de ese contacto persona a persona, mientras más tiempo dura el contacto, mayor es la probabilidad de contagiarse. En Puerto Rico, nosotros tenemos un gran historial de salud pública. A mediados del siglo XX, ¿verdad? El gobierno de Puerto Rico creó estos grandes programas de vacunación masiva, tanto para niños como para adultos. Sin embargo, hoy día, los 50 estados de la nación norteamericana y Puerto Rico le obligan la vacunación compulsoria, ¿verdad? Crean este programa de vacunación compulsoria para niños mayores de 5 años antes de entrar a la escuela. Así que sobre todo en aquellas enfermedades, como bien mencioné, por ejemplo, el tétano, la difteria, el polio, son diferentes, ¿verdad? Enfermedades que son altamente transmisibles, que tienen una mortalidad alta y sobre todas las cosas que la morbilidad, que es el desarrollo de enfermedad, es altamente probable. Hay unas excepciones, ¿verdad? Como en todas las cosas, el gobierno le permite a los niños que son alérgicos a ciertos componentes de la vacuna, que mayormente a los componentes que tienden a utilizarse como conservadores para el proceso de vacunación, pues se le permite a los niños que no se vacunen. Algunos estados no lo permiten. Aquí en Puerto Rico hay unas excepciones por razones médicas y por razones religiosas de las que vamos a hablar más adelante. Las vacunaciones, aquí voy a entrar un poquito a hablar un poco sobre la cuestión de los mitos que hay en relación a la vacunación. Una de las grandes ventajas que tiene la vacunación masiva es que creamos lo que se llama inmunidad comunitaria. Yo sé que ustedes han escuchado muchísimo este término en el último año y medio. La inmunidad comunitaria no es otra cosa que la protección que surge porque hay múltiples personas que están vacunados. Así que mientras más gente se vacune, los que no pueden vacunarse por H o por R, ¿verdad? Por alguna razón médica o de, ¿verdad? Algún tipo de situación particular, quedan protegidos porque el grueso de la población está protegido. Y le llamamos herd immunity en inglés, le llamamos inmunidad de ganado, ¿verdad? Porque asumimos que ese grupo protege, ¿verdad? Estar en rebaño
protege a los que no pueden vacunarse. Pero la cantidad de personas que se necesitan para lograr esa inmunidad comunitaria va a depender en gran medida de las características de ese patógeno y de esa población. En el caso del COVID, pues hemos visto que para que ocurra esa inmunidad comunitaria por la naturaleza del virus, no basta con tener un 70, hay gente que habla de un 70, de un 75, un 80%. La realidad es que mientras más gente se vacune, mayor es la protección. En el caso del COVID, lamentablemente, tenemos que vacunar al grueso de la población, ¿verdad? Mucho más de un 80% para que logremos finalmente esa protección que tiene por la inmunidad comunitaria. Han habido, hay muchísimos mitos en relación a las vacunas desde toda la vida, desde que causan autismo, desde que causan autismo hasta que hay gente que dice que los ponen a transmitir en 5G. Vamos, así de absurdo, ¿verdad? Son las cosas. Así que tenemos que hacer un trabajo, hemos estado, ¿verdad? Los profesionales de la salud, hemos estado haciendo un trabajo intenso para combatir esos mitos y educar a la población sobre la seguridad y la efectividad de la vacuna, que en el caso del COVID ya, ¿verdad? Ya se está en vías de aprobarse. Se aprobó a nivel, el FDA aprobó como uno uso lo que se llama un Emergency Use Authorization, pero ya está sometido para trabajarse, pero como un proceso normal, ¿verdad? Para evaluar su efectividad y su seguridad. Me disculpan. Discúlpenme. Cuando hablamos de la compulsoriedad, ¿verdad? De que el gobierno te obligue a ti a vacunarte, como bien dijimos, nosotros siempre estamos haciendo un análisis en política de salud pública de qué es lo que es beneficioso para el individuo, para una persona en particular o un grupo de personas en particular, versus qué es lo que es bueno para el colectivo. Ya nosotros hemos establecido y ya, ¿verdad? Ya se sabe a través de este año y medio de pandemia, pero que la vacunación es un proceso, o sea, que la vacunación es, ¿verdad?, favorable para controlar la transmisión de esa enfermedad. No obstante, muchas personas levantan como bandera, sobre todas las cosas, su libertad a tener sus creencias. Así que esa es sus creencias religiosas, por diferentes razones. Hay personas que no interesan o no, ¿verdad? No solamente no le interesan, es que están en contra de vacunarse, de que el Estado te imponga la obligación de tú vacunarte. ¿Verdad? Puede ser por una excepción porque tu religión no te lo permite o porque tú no estás seguro sobre la efectividad de ese producto, por diferentes razones. Así que realmente nosotros estamos haciendo ese análisis y el Tribunal Supremo lo que ha establecido es que se va a hacer ese análisis caso a caso. Va a depender de cuáles sean, ¿verdad?, cuáles son los intereses que están balanceándose en esta balanza. No solamente es a través del ejercicio de la religión, hay personas que simplemente, como les dije, ¿verdad? No, o sea, el Estado no puede discriminar porque a lo mejor yo no voy a la iglesia, pero yo no me quiero vacunar porque no me da la gana. Así que el Estado, ¿verdad?, tiene que tomar en consideración esas cosas. Así que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, a través de la jurisprudencia, ha establecido 3 criterios que se utilizan en otros contextos, pero que en el contexto de vacunación también se han aplicado. Así que nosotros, para
para cuando tenemos intereses individuales, ¿verdad? Cuando tenemos unos intereses que son como la libertad de expresión, la libertad de religión, que son intereses que son bien de una naturaleza trascendental, utilizamos lo que llamamos el escrutinio estricto. El tribunal, a la hora de evaluar la viabilidad de este programa de vacunación frente a estos derechos del individuo ¿verdad? Sobre su libertad de religión, tomar la decisión si se vacunan o no se vacunan, va a mirarlo con unos ojos bien estrictos, ¿verdad? Le llamamos el escrutinio estricto. Así que el Estado, que es el que tiene la carga de probar la validez constitucional de esa medida, ¿verdad? De esa vacunación compulsoria, tiene que probar 3 elementos. El primero es que tiene que haber un interés público apremiante, ¿verdad? Que cuando nosotros con evidencia científica hemos establecido que hay un riesgo grande de que si yo no vacuno a la mayor cantidad de personas en la población, ¿verdad? Una gran cantidad de gente va a morir. Así que yo como Estado tengo la necesidad de proteger a esa población. El segundo elemento que yo tengo que tomar en consideración es lo que llamamos el means to an end test, ¿verdad? Que la medida, y voy a entrar a hablar un poquito más sobre eso. Discúlpeme, es que los cambios de temperatura me tienen grave. Anyways, el means to an end test lo que llamamos es cómo, y lo voy a hablar un poquito más adelante, pero lo que queremos es ver cómo se ajusta el medio al fin, ¿verdad? Cómo esta medida de vacunación va a controlar esta enfermedad. Y por último, pero no menos importante, es que esa medida de salud pública, en este caso la vacunación compulsoria, se lleva a cabo de la manera menos restrictiva posible. Y voy a entrar en detalle sobre cada uno de esos puntos ya mismito. Cuando ¿verdad? En este caso la vacunación compulsoria, tiene efectos sobre las libertades individuales o algún asunto económico, el gobierno tiene que demostrar con datos científicos, con evidencia científica, que la forma en que se va a llevar a cabo este proceso va a conducir al objetivo de controlar esta epidemia. Así que, por ejemplo, en el caso de la vacunación, que yo obligando a la gente a vacunarse, voy a lograr disminuir la velocidad de la transmisión, ¿verdad? Y que hay una forma, unos cálculos que yo puedo hacer para mirar cuánto disminuye la velocidad de la transmisión en lo que se llama el cálculo de R0, que es la velocidad con que se transmite en la población la enfermedad. Y sobre todas las cosas, la cuestión de la alternativa menos restrictiva es bien importante, ¿verdad? ¿Qué alternativa? O sea, si yo voy a infringir los derechos individuales, que esa medida sea lo menos invasiva posible, ¿verdad? Que cuánto va a durar ¿verdad? Esa frecuencia de esa invasión. Y tiene que adoptar la política que sea más favorable para promover la salud, prevenir la enfermedad, pero haciendo un análisis de cómo yo restringo lo menos posible los intereses personales. Así que, pues, hemos estado haciendo, ¿verdad? A través de la vida hemos estado haciendo estos análisis, y en el caso del COVID, pues estamos, ¿verdad? O sea, todavía no ha habido, ya hay estados que han estado, los Cortes Supremas de diferentes estados, han estado analizando la viabilidad de estos programas de vacunación compulsoria para COVID y han avalado las decisiones del estado de requerir la vacunación compulsoria en diferentes escenarios. Sin embargo, la controversia todavía no ha llegado al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Nosotros entendemos, ¿verdad?,
que con toda probabilidad se van a sostener las medidas de vacunación compulsoria. Ya la evidencia científica ha sido suficientemente grande para demostrar con cierto grado de seguridad de que la vacuna es segura, es efectiva y, ¿verdad? No solamente para proteger la salud de mí como individuo, sino también para proteger la salud del colectivo. Así que, ¿verdad? Estamos tratando de lograr que la mayor cantidad de gente se vacune y que haya la menor cantidad de excepciones a esta regla. Así que esto es una gráfica y esto es una de las cosas, ¿verdad?, que ocurre cuando empezamos a ver las vacunas, empezamos a ver la disminución gradual. Mientras más gente se vacuna, menor es el alcance de la enfermedad. Siempre vamos a ver unos procesos donde la confianza de la población va a disminuir, así que vamos a ver otros picos como estamos experimentando ahora mismo. El mes de agosto en Puerto Rico fue el mes de mayor incidencia de casos positivos. Se vuelve otra vez y se vuelve la confianza y volvemos entonces a ver otra vez, así que a mayor cantidad de personas se vacunen, mayor es la probabilidad de que eventualmente logremos erradicar o disminuir considerablemente el alcance de la enfermedad en la población. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quisieran aclarar, estoy pendiente. Vamos a dejar las preguntas para el final. Agradecemos a la doctora Mirna Arroyo su presentación y damos paso entonces, invitamos al licenciado Jaime Sanabria a que lo tome aquí. Yo creo que es un buen punto, ¿verdad? La licenciada ya nos adelantó algunas de las potenciales controversias vistas desde la política pública, pero estoy seguro que en su práctica de abogado el licenciado Sanabria ya se tiene que haber enfrentado al problema visto desde los derechos individuales. Adelante, licenciado. Muy buenos días a todos. Como dijo el profesor Cepeda, mi nombre es Jaime Sanabria. Soy profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico desde hace 17 años, de distintas clases, entre ellas Derecho de Empleo, Discriminación en Empleo y otras. Así que para mí es un placer dirigirme a ustedes. La segunda vez que lo hago con la Universidad Interamericana. Hace muchos años atrás di una conferencia presencial en el auditorio que está en Ponce, y fue una muy buena experiencia, así que les agradezco la invitación. Y también quiero felicitar a la doctora por su presentación, muy interesante. Pues en esencia, pues como estábamos hablando y me pidieron que hablara, ¿verdad?, de la Constitución de los Estados Unidos y de los derechos civiles y los derechos humanos, yo quisiera dejar claro de entrada, yo sé que muchos de ustedes en la audiencia no son abogados, así que algunos términos jurídicos los voy a desmenuzar para que traten de entender lo mejor posible lo que estoy diciendo. Es muy importante de entrada que tracemos una diferencia, una línea clara entre lo que son derechos civiles y lo que son derechos humanos. Hoy vamos a hablar de derechos civiles, ¿verdad? Pero quería darle una breve introducción de cuál es la diferencia para que entiendan cómo nuestra sociedad evolucionó y cómo hemos llegado hasta el día de hoy en este tema que está hablando la doctora sobre las vacunas. De entrada, pues saben que ya dije que hay una diferencia entre lo que es un derecho civil y lo que es un derecho humano. Normalmente cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de aspiraciones que tenemos nosotros como seres humanos y que entendemos que deben recogerse en una ley. Eso es un derecho humano. Ciertos derechos que para algunos se piensa que son naturales, inalienables, que deben ser reconocidos en todo el mundo. Pero la realidad es que no lo son. No lo son necesariamente reconocidos en todo el mundo. Cuando hablamos de derechos civiles, nos referimos quizás a algunos que en el pasado se le ha llamado o se le llama derecho humano. Cuando hablamos de derechos civiles nos referimos a los derechos que están siendo reconocidos en una comunidad, en una población, en un territorio como Puerto Rico, en un estado, como un derecho en ley. Ustedes recordarán que 500 años antes de Cristo, desde esa fecha, los griegos ya empezaron a manejar el tema de los derechos civiles modernos que nosotros estamos conociendo y hablando en la mañana de hoy. Quizás de esos primeros a los que podemos hacer referencia fue Pericles, cuando hablaba de la libertad de espíritu. Posterior a Pericles,
escuchamos a Platón hablar por primera vez del concepto moderno de libertad y dignidad humana. Posterior a ello, aquellos de ustedes que les gusta un poco la filosofía, pueden haber escuchado alguna vez de los estoicos griegos y de cómo manejaban los temas que tenían que ver con la dignidad del ser humano y cómo a través de un gran jurista de aquel entonces, de nombre Cicerón, se le prestaba a prestar, se le daba a prestar mayor importancia al manejo de este concepto de lo que es la dignidad humana. Después de los griegos, pues muchos de ustedes que tienen raíces cristianas o que son creyentes, saben que con el cristianismo se empezó a hablar de que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios y que todos los hombres eran iguales. Y posterior a los griegos, a través de todas estas épocas, ustedes saben que nuestra constitución y las de Estados Unidos están moldeadas a la luz del pensamiento liberal, un pensamiento que empezó con filósofos, ¿verdad? De los que estamos hablando y después también que fue influenciado por John Locke, por ejemplo, y John Locke era de los que hablaba de la protección, de la libertad, de la vida y de vivir bien, ¿verdad? La familia. Y John Locke pues fue de los que se le adelantó a Montesquieu y el sistema de la separación de poderes, como muchos de ustedes saben, pero la realidad es que la Constitución de los Estados Unidos, y cuando hablamos de temas de derechos civiles y también incluso de derechos humanos, no podemos obviar que a través de la historia pues hubo unos grandes pensadores influyentes que dotaron de sustancia tanto la Constitución Federal como incluso la Constitución de Puerto Rico. Si hablamos de Puerto Rico y el tema de los derechos civiles, también tenemos que tomar en consideración, ¿verdad?, todas las situaciones que ocurrían por nuestra condición de colonia con España. Debemos hablar de los movimientos que hubo los próceres puertorriqueños para el siglo XIX, buscando abolir la esclavitud y de igual forma defender la propiedad. Después podemos hablar de la Carta Autonómica, de la Ley Fora, que fueron esas primeras piezas de legislación de derechos civiles que empezaron, ¿no? Incluso no podemos olvidar la legislación de 1902, que reconocía la libertad de expresión y otros derechos en el contexto de Puerto Rico, ¿verdad? Y todo eso pues nos lleva, y perdonen que lo haga tan atropelladamente, ¿verdad?, a la promulgación y aplicación de la Constitución de los Estados Unidos en Puerto Rico y la Constitución de Puerto Rico después nuestra en 1952, que reconocen una serie de derechos y libertades que históricamente el hombre, por razón de ser hombre, la mujer, por razón de ser mujer, siempre ha tratado de levantar frente al Estado. Yo no sé si saben, ¿verdad? Sé que muchos de ustedes no son juristas ni abogados, pero nosotros sí tenemos una constitución, la Constitución Suprema y la Ley Suprema en Puerto Rico lo es la Constitución de los Estados Unidos de América y la Constitución de Puerto Rico, ¿verdad? Está por debajo de ella. Y esa Constitución de los Estados Unidos de América pues reconoce, como está diciendo ahorita la profesora, una serie de derechos y libertades que el individuo puede invocar frente al Estado. La Constitución es una ley que uno como individuo invoca frente al Estado. O sea, el Estado no me puede privar a mí de expresarme libremente en un foro público tradicional, por ejemplo. Y si lo hace, yo puedo levantar el derecho fundamental a expresarme libremente. Y para ello yo demando al Estado y le reclamo al Estado. No obstante de que la Constitución como norma general es un documento, una ley que yo invoco frente al Estado, existen una serie de derechos en esa Constitución que también yo puedo invocar frente a un ente privado, frente a una persona privada, como lo podría hacer, por ejemplo, un patrono. Uno de esos derechos que tiene una aplicación automática, que yo podría invocar automáticamente frente a un patrono y no necesariamente frente al Estado, pues es el derecho a la intimidad de una persona. El derecho a la intimidad de una persona se reconoce tanto en la Constitución de los Estados Unidos de América como en la Constitución de Puerto Rico. La diferencia es que en la Constitución de Puerto Rico está reconocido de manera expresa y la Constitución de los Estados Unidos fue sacado jurisprudencialmente de las penumbras de la Constitución en un caso famoso que se llama Griswold versus Connecticut. Pero lo cierto es entonces que existen una serie de derechos de los ciudadanos, ¿verdad?, derechos civiles reconocidos en leyes, como la Constitución de los Estados Unidos y de Puerto Rico, constituciones ambas que fueron moldeadas a la luz del pensamiento clásico liberal, que pensaba en defender y reconocer el espacio a la vida, a la propiedad y a la libertad. Bajo esos principios del pensamiento liberal clásico es que se adoptaron
ambos estatutos, ¿verdad? Y bajo esos principios, entonces se han ido interpretando los derechos que tienen los individuos frente al Estado y frente a otros individuos. Y esta discusión preliminar es necesaria para explicarles a ustedes que con el tema del COVID y la vacuna, pues entra en un enfrentamiento de ese derecho civil que históricamente se le ha reconocido al ser humano, empezando por la dignidad del humano y siguiéndole la libertad, que es una manifestación de esa dignidad y ese derecho a autodeterminarse que tiene todo ser humano, que también está comprendido entre el derecho a la intimidad. Así que lo que estamos viendo con la pandemia, lo que estamos viendo con el COVID, lo que estamos viendo día a día en los tribunales y en la calle, son esos contrastes, esa lucha de derechos que tiene un ser humano en Puerto Rico por razón de que existen dos leyes que se le reconocen como derecho civil, un derecho a su libertad, un derecho a resolver sus asuntos privados de cierta manera. Y cuando tú tienes un ciudadano que tiene como derecho civil la libertad, como lo es en Puerto Rico con cualquier ser humano, como lo es el derecho a su intimidad, que como les dije puede ser invocado frente al Estado y frente a un ente privado, pues entonces a los tribunales le corresponde resolver esa tensión, esa controversia latente, ¿verdad? Que siempre, episódica, latente, que está ahí siempre de una manera u otra presente. Y todo este tema de las vacunas del COVID, pues ha sido un tema bastante controversial, como muchos sabemos. Por un lado, como está diciendo la doctora, tenemos un interés del Estado en proteger la población, proteger la comunidad, proteger el rebaño de riesgos a su vida y a su salud. Y pues por ese lado pues se piensa contra. Nosotros debemos intervenir en esta controversia y proteger a la comunidad entera, y la manera de protegerla es imponiéndole a la ciudadanía el deber de vacunarse. Por el otro lado, pues tenemos ciudadanos que dicen, ¿verdad?, contra el Estado, contra todo el mundo aquí, quizás está atravesando por primera vez por una pandemia. Y hasta ahora, para muchos de nosotros, esto que está ocurriendo es desconocido. Y estamos escuchando distintas teorías de que este virus pudo haber salido de un laboratorio. Otras teorías de que este virus simplemente es, ¿verdad?, una persona que ingirió cierto tipo de comida extraña en un lugar de China, en Wuhan, perdón, y entonces eso se fue traspasando rápido y escaló a nivel planetario. Y hemos todos sufrido el embate de este colofón planetario. Pero lo que sí es cierto con respecto a este segundo grupo que contrasta con la visión del Estado, muchas de estas personas dicen, mira, este colofón planetario y la información que se desprende del mismo cambia todos los días, evoluciona todos los días. La realidad es que hasta hace poco fue que se pudo licenciar una de las vacunas, que es la vacuna de Pfizer. Todavía están pendientes de licenciamiento, posiblemente, quizá la doctora me pueda corregir ahorita, la vacuna de Johnson & Johnson y la vacuna de Moderna, ¿verdad? Sí, Pfizer a lo mejor pues ya está licenciada, y pues todavía no sabemos, ¿verdad?, si las vacunas son 100% efectivas. Sí sabemos que las vacunas, por ejemplo, reducen significativamente el riesgo de enfermarse, y sí sabemos que las vacunas, por ejemplo, también reducen significativamente el riesgo de muerte. Pero hasta hace un mes atrás, esta situación cogió de sorpresa a los científicos, a muchos científicos, porque descubrieron de repente que una persona vacunada podría tener la misma carga viral, tanto en la nariz como en la garganta, y contagiar a una persona que esté no vacunada. Sí, después entraron un poco más y profundizaron y dijeron, mira, pero las personas que están vacunadas, que pueden tener la misma carga viral en la nariz y en la garganta, que pueden contagiar, son personas que muestran síntomas, mientras los que estén vacunados, que tengan carga viral, pero que sean asintomáticos, esos no contagian. Lo cierto es que, como quiera, esa nueva pieza de información no dejó de sorprender. Y en ese contexto, de hace un mes estábamos hablando de la variante Delta. Después han surgido otras variantes, ¿verdad? Y pues la realidad innegable es que este virus ha mutado, la información científica que existe cambia todos los días, alguna de ellas es basada en opiniones de consenso, no hay una certeza 100% exacta de si esta vacuna o no
nos va a ayudar a largo plazo. Anoche estaba escuchando, por ejemplo, que la vacuna, por ejemplo, estaba teniendo cierto efecto en las mujeres embarazadas, o mujeres no embarazadas, perdón, en cuanto, por ejemplo, su periodo de menstruación y otras cosas. Así que todos estamos de alguna forma u otra pisando un terreno desconocido. Y todos, de una forma u otra, en ocasiones nos sentimos que estamos dando palos a ciegas. Y cuando estamos dando palos a ciegas y estamos pisando terrenos desconocidos, de repente, pues el miedo a veces se apodera de muchos de nosotros. Y ese miedo a lo desconocido, esa falta de certeza en las posibles soluciones a un conflicto, es lo que desemboca muchas veces en que el Estado, por ejemplo, adopte órdenes ejecutivas de legalidad constitucional cuestionable, como fueron todas las órdenes que se aprobaron a inicios del lockdown en Puerto Rico. Muchas de esas órdenes restringían la libertad de movimiento de las personas, bajo la creencia de que la restricción a esa libertad iba a provocar que no hubiesen tantos contagios. Pero en el camino, por ejemplo, había muchos ciudadanos que planteaban que tenían un derecho civil, algunos de ellos un derecho constitucional, a, por ejemplo, moverse libremente sin que el Estado le restringiese esa libertad de movimiento. Nunca, o que yo sepa, nunca llegó un caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico donde se cuestionase cada una de las órdenes ejecutivas de la exgobernadora Wanda Vázquez y tampoco las de el gobernador Pierluisi, ¿verdad? En cuanto a ese tema de poder moverme libremente, que como vimos es un derecho también constitucional y es un derecho civil reconocido. Pero eso no significa que la orden ejecutiva, aunque no haya sido cuestionada ni interpretada necesariamente por el Tribunal Supremo en una opinión escrita, haya sido válida. Precisamente las cartas de derecho en la Constitución de los Estados Unidos, las cartas de derecho en la Constitución de Puerto Rico, fueron adoptadas precisamente para este tipo de momentos de emergencia, de estados de sitio, donde no hay una certeza clara sobre qué está pasando alrededor nuestro. Sin embargo, ante el miedo que puede causar el COVID-19, ante el miedo y la falta de transparencia en la información, pues obviamente muchas veces los ciudadanos, también los distintos actores sociales, prefieren observar, aguantar un poco y no reclamar necesariamente estos derechos. Pero ese mismo miedo del que les estoy hablando es el que ha llevado a los gobiernos, por lo menos en Estados Unidos de América y en Puerto Rico, a no requerir, ¿verdad? Y estoy hablando de manera general, puede ser que alguna que otra jurisdicción se aparte de lo que voy a decir, es el que, pero sí incluye a Puerto Rico lo que voy a decir, es el que ha llevado realmente a los estados a no necesariamente imponer la vacuna compulsoria, ¿verdad? Hacer compulsoria la vacuna. ¿Y qué yo quiero decir con que la vacuna no se ha impuesto, no se ha hecho de manera compulsoria? Que cuando ustedes escudriñan y examinan con detenimiento cada una de las órdenes ejecutivas que, por ejemplo, en Puerto Rico se han adoptado o fuera de Puerto Rico, ustedes siempre ven que en el lenguaje de esa orden ejecutiva hay cierta ambigüedad, cierta ambivalencia y también se deja un espacio a las excepciones. Cada orden ejecutiva, por ejemplo, en Puerto Rico, que ha dicho que para que un empleado, por ejemplo, en el contexto del empleo público, pueda ir presencialmente a trabajar, ¿verdad? Se le requiere que tenga que vacunarse, también deja el espacio y la posibilidad a que se hagan arreglos de trabajo remoto, a que se les permita no vacunarse y que presente pruebas negativas de COVID, ¿verdad? Basándose en que la Constitución de Puerto Rico y leyes locales pues reconocen unas exenciones para no vacunarse. Por ejemplo, en el contexto de la orden ejecutiva del gobernador Pierluisi, las distintas órdenes ejecutivas que han habido, que se han ido renovando, pues las personas que no quieran vacunarse y que necesiten ir a trabajar pueden simplemente presentar pruebas negativas de las pruebas del COVID, las moleculares, la PCR y también, ¿verdad?, las de antígeno, pero pueden amparar su derecho a no vacunarse basándose en una exención de índole religiosa o una exención de salud, por razones de salud. Y entonces, pues aquí estoy llegando un poco al tema que la doctora estaba planteando, que tiene que ver con la libertad religiosa, ¿verdad? Cuando hablamos de religión en nuestro ordenamiento, todos ustedes deben saber, ¿verdad?, que la palabra religión va un poco más allá de literalmente describir una creencia teísta, o sea, una creencia en Dios. La palabra religión también comprende, incluye las ideas filosóficas de una persona
y también incluye las ideas morales, no simplemente se limitan a una creencia religiosa. Sin embargo, cuando vemos la orden ejecutiva y ustedes la analizan con detenimiento, ustedes ven que cuando se describe cómo va a proceder la exención religiosa, pues la persona tiene que buscar una declaración jurada de un ministro o del pastor de la iglesia que certifique que esa persona tiene una creencia bona fide o de buena fe en esa idea religiosa, en ese dogma de religión, y que ese dogma a su vez protege lo que esta persona quiere hacer. Es importante que sobre este tema particular que estoy hablando sean conscientes, ¿verdad?, que en Puerto Rico la libertad religiosa incluye, como dije, todo eso. No solo la creencia teísta, sino también las creencias no teístas, a los ateos, a los agnósticos, y también los panteístas, como dije, que no sé si lo mencioné ya, y otro tipo de religión, siempre y cuando sea bona fide, incluyendo las personas que por cuestión de moral o las personas que por cuestión de filosofía no crean en las vacunas. Hoy día, esas personas que no quieran vacunarse por esas razones pudiesen reclamar la protección de esa exención. ¿Y qué yo quiero decir con esto? Quiero decir ahora mismo que aunque hay una tensión y yo veo mucho movimiento en las redes sociales y en otros medios atribuyendo responsabilidad a los religiosos de no querer vacunarse, y porque no querer vacunarse se piensa o se está diciendo que los religiosos son los que están causando que se produzcan más variantes del virus y que son los responsables de que todavía estén habiendo contagios en distintos sectores de Puerto Rico. La realidad es que con el desconocimiento que hay del virus, con el cambio y cambio de información en todo momento, es un poco irresponsable atribuirle solamente a los religiosos la causa de la propagación. Sí sabemos que si las personas no se vacunan, eso puede abrir la puerta a que hayan las variantes, pero no por eso significa que es que está ocurriendo el nivel de contagios, porque sabemos, ya lo dije ahorita, que los contagios pueden hacerse también por personas que estén vacunadas. Así que mientras tanto, lo que la gente pues busca es observar las medidas de distanciamiento social y otras cosas. Pero volviendo al punto y para no desviarme, ¿qué quiero decir? Que las personas tienen derechos, en este caso civiles y constitucionales, para invocar, ya sea frente al Estado, frente a un patrono, el no querer vacunarse. Algunos de esos derechos, por ejemplo, en el caso de la libertad, del derecho a la religión, si estamos hablando en el contexto, ¿verdad?, de un patrono público y un empleado público, pues podría tener el matiz de tratarse de un derecho fundamental que para poder atacarlo y privarlo, tiene que haber un análisis de cumplimiento estricto, como estaba diciendo la doctora, porque el Estado tendría que mostrar un interés apremiante para invadir o interferir con ese derecho. Ahora, también los empleados públicos y privados también tienen un derecho a la intimidad, y ese derecho a la intimidad incluye la libertad de seguir el tratamiento médico que entiendan deben seguir. Y como parte de ese tratamiento médico, pues una persona puede decidir si vacunarse o no. Y entonces, pues en la medida que el Estado o un patrono privado en Puerto Rico trate de interferir con ese derecho, pues se puede levantar un planteamiento del derecho fundamental a la intimidad. Y entonces ahí es que procede el análisis de cumplimiento estricto que la doctora estaba comenzándoles a describir, ¿verdad? Y cuando hablamos de ese análisis, pues uno tiene que acudir a precedentes del pasado del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre temas similares. Y cuando uno escudriña un poco y empieza a leer un poco de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre este tema, uno de repente se puede encontrar con un caso de principios de los años 2000, de la década del 2000, que involucraba a la denominación los testigos de Jehová. Y en ese caso de los testigos de Jehová, el planteamiento, la controversia que había entre el Tribunal Supremo en ese momento era si una persona que es testigo de Jehová podía rechazar que se le transfundiera la sangre, que si hiciese una transfusión de sangre, basándose o amparándose en su derecho a la libertad religiosa y también en su derecho a la intimidad. Y entonces el Tribunal Supremo se enfrentó en una situación donde tenía que analizar, por una parte, el interés que pudiese tener el Estado de limitar o restringir ese derecho a morirse, y no es un derecho a morirse, sino a no recibir transfusiones de sangre, que está la base de un derecho religioso, y por el otro lado, pues tenía que evaluar cuán amplio es ese derecho que tiene esa persona.
Y cuando el Estado valora esta controversia, el Estado dice, mira, ¿qué interés apremiante puede tener el Estado en esto? Pues el interés apremiante que puede tener es que no quiere que sus habitantes se mueran, que no quiere que los niños se queden huérfanos si permitimos que los padres no se transfundan sangre y por ende mueran. Pero por el otro, el tribunal decía, ¿y qué interés tiene esta persona? Bueno, pues tiene la libertad a creer en lo que quiera. Y cuando tú tienes libertad a creer en lo que quieras, esa libertad no solo está protegida por la Constitución de los Estados Unidos ni por la de Puerto Rico también, y ahí lo mencionó ahorita la doctora, por esta ley federal que se conoce como el Religious Freedom Restoration Act, que es el RFRA, que es una libertad que tiene la persona para actuar o no actuar conforme a sus creencias. Y entonces, en este contexto, cuando el tribunal está balanceando ambos derechos, pues el Supremo, en ese caso, los testigos de Jehová dijo que en ese caso específico pesa más el derecho religioso, a la libertad religiosa, a la intimidad de esta persona por encima del derecho al Estado a que los niños no se queden huérfanos, por encima de que no se mueran. En esa decisión, en ese precedente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, el Estado le dio mucho peso a esa libertad religiosa de la persona, a esa libertad. ¿Qué sucede? Que en esa misma decisión, en un dictum significa que es una discusión que el tribunal hace de un tema particular, pero que no es vinculante, que no es la norma del caso. Pues en un dictum dijo, mira, este resultado al que llegamos hoy, lo limitamos a estos hechos bien específicos, a este resultado, a esta controversia. Pero en el futuro, quién sabe si el interés apremiante que identifica el Estado sea el proteger una comunidad, una población, como a lo que pasó hace muchos años atrás en el caso de Jacobson. Y cuando eso pase, pues quizá nuestra balanza puede inclinarse a proteger a ese interés apremiante que el Estado identificó y relegar a un lado ese derecho a la libertad religiosa o algún otro derecho que se invoque. Pero el tribunal no lo resolvió así. Simplemente mencionó que ese podía ser la visión que adopta en ese momento. Esa incertidumbre legal de que el Supremo no lo ha resuelto, de que no se sabe qué va a pasar cuando se enfrente a analizar ambos derechos, es lo que ha motivado entonces que el Estado, a través del gobernador, nunca haya impuesto per se un requisito de obligar a alguien a vacunarse. Por eso, esas órdenes ejecutivas son ambivalentes, dejan el espacio, ¿verdad? Dicen, por una parte, si quieres trabajar aquí presencialmente, tienes que vacunarte, pero por el otro, aquel que no quiera vacunarse basándose en una creencia religiosa o en razones de salud, pues tiene el espacio para hacerlo, pero me tiene que presentar pruebas negativas, PCR del COVID. Y si te vas a amparar en una exención, entonces tienes que buscar esa declaración jurada y esos requisitos. Así que, por eso esas órdenes ejecutivas son difíciles para cuestionar desde un punto de vista legal constitucional, porque la realidad es que no son categóricas y no es una imposición del Estado de decir este derecho constitucional tuyo se va a ir a un plano secundario. Eso no ha ocurrido per se, sino que siempre se deja la puerta abierta. Por eso es que esto realmente no ha sido, en mi opinión, todavía una controversia del Tribunal Supremo de Puerto Rico. No dudo que va a llegar el de Estados Unidos porque he visto varios tribunales federales que están moviéndose en esa dirección. Pero lo cierto es que todos ustedes deben ser conscientes, ¿verdad?, de que en una sociedad que ha evolucionado, como ha evolucionado, y ya les empecé diciendo cuál era el estado mental y cómo los derechos civiles empezaron a hablarse de ellos 500 años antes de Cristo, ¿verdad? En un estado que ha evolucionado de esa manera, donde todos tenemos unos derechos, yo creo que la clave es que todos debemos siempre asumir una actitud conciliadora, una actitud, ¿verdad?, en lo que se pueda neutral, donde se respete la libertad que tiene una persona reconocida en un derecho civil, que difiera del derecho que pueda tener otra persona o pueda pensar que tiene otra persona. Y en este contexto que yo estoy haciendo aquí un llamado, yo sé que a mí no se me llamó para esto, ¿verdad? Pero yo estoy haciendo un llamado a la concordia en el sentido de que yo no puedo apresurarme y concluir que las personas, por ser religiosas, ellas son las que están causando que esta pandemia aún no acabe o no se logre una inmunidad de rebaño. Debo también hacer una advertencia y dejarles saber que no está tan claro realmente en nuestro ordenamiento si el Estado, en este contexto pandémico, puede obligar a alguien a vacunarse supeditando a esa persona a sus creencias religiosas, sobre todo con vacunas que se está utilizando, por ejemplo, para experimentar con ellas a lo mejor embriones, y puede haber personas que por razón de índole religiosas, bajo distintas leyes, puedan no querer actuar conforme a eso.
Y al mismo tiempo, sobre todo cuando la información está cambiando todos los días. Aquí yo no estoy haciendo un discurso antivacuna. Eso no es, pues yo estoy vacunado, yo creo en las vacunas, yo creo en la efectividad de que reduce significativamente los riesgos de enfermarse y también de muerte, pero no por eso significa que yo voy a imponer cómo yo lo veo a esa persona que por las razones que entienda no quiera vacunarse. Eso es algo que va a tener que resolver el tribunal en su día, si es que llega a resolverlo en un contexto de una pandemia que, como dije, ninguno de nosotros posiblemente había vivido una pandemia. Por eso también es que ustedes notan que tanto el presidente Biden, a través de su orden ejecutiva, como en Puerto Rico, ninguno se tira al charco, ninguno se tira al medio, porque realmente ni ellos están seguros de la efectividad 100% de esa vacuna, y al mismo tiempo tampoco están seguros que si la imponen va a ser validada por un tribunal. Por ahí están diciendo que sí, que hemos vivido otras pandemias como la del SIDA, y yo podría decir también que estamos viviendo ahora mismo holocaustos modernos y pandemias como la violencia doméstica y la violencia de género, ¿verdad? Claro, cada cual es crisol según lo que estamos viendo, pero lo importante es que tenemos, ¿verdad? Tenemos que ser tolerantes con las diferencias del otro. En cuanto a las razones de salud para no vacunarse, ¿verdad? Pues obviamente yo no puedo poner en riesgo de peligro o peligrar la salud de un ser humano bajo el pretexto de que voy a proteger un bien mayor, porque desde el punto de vista jurídico eso sería un enfoque utilitarista de la vida. Así que en el caso de una persona que las vacunas le causen una reacción negativa, pues también yo tengo que tomar en consideración eso y respetarlo. Cuando la controversia llega al Tribunal Supremo de Puerto Rico, si es que llega, o en Estados Unidos, pues va a tener que hacerse un balance delicado de intereses. Si yo tuviese que apostar como profesor, ¿qué va a resolver el tribunal? Yo les diría a ustedes que el tribunal en su día va a resolver que el Estado puede obligar a las personas a vacunarse, que lo puede obligar, va a encontrar o identificar un interés apremiante en este contexto de la pandemia, pero eso es lo que yo, si yo tuviese que predecirlo, no estoy diciendo que mientras tanto en lo que se llega, uno debe entonces actuar a ciegas e imponer visiones y creencias, ¿verdad? Sino que simplemente uno tiene que protegerlas. ¿Y por qué yo estoy haciendo hincapié en esta conferencia, en todo este tema? Porque en la vida hay muchos matices, hay muchas zonas grises, no todo es blanco y negro. Y las cartas de derecho y las libertades civiles fueron reconocidas en la Constitución de los Estados Unidos y en la Constitución de Puerto Rico por alguna razón. Y era para que nos sirviese de faro, de brújula para momentos como este, donde el panorama luce gris, luce incierto. Y mientras tanto, lo mejor que yo puedo hacer es tratar de darle validez a los planteamientos de ambos lados y buscar de una manera neutral el bienestar común, ¿verdad? No estoy haciendo aquí un llamado al individualismo tampoco, ni simplemente enfocarnos en las libertades individuales. Lo que estoy haciendo es un llamado a que siempre como norte debe estar el bienestar común, pero respetando siempre las diferencias, no yendo a los extremos, siendo tolerante y reconociendo en este contexto del COVID, en este contexto de esta pandemia, que yo no tengo todas las respuestas en la mano. Yo espero haber hablado con un poco de claridad. Sé que di muchos conceptos y hablé de muchas cosas, pero tenemos una sesión de preguntas. Creo que mi media hora que tenía para hablar ya llegó, me excedí por un poquito más, así que quisiera devolver el turno, ¿verdad?, al profesor Cepeda, si es que él es el que va a hablar ahora. Nuevamente, agradezco esta oportunidad. Para mí es un placer y cuenten conmigo para futuras ocasiones. Gracias, licenciado Sanabria. Excelente exposición. Tenemos, como todo, especialmente en el campo del derecho, pueden haber áreas de debate y de pequeños matices que se pueden diferenciar. Yo sé que la doctora Arroyo quería traernos un punto. Ya hay una pregunta de la profesora Elia Vega que preguntaba si entonces no existe evidencia de que salva la vida. Asumo que se refiere a la vacuna. Y la doctora Arroyo le dijo que ya lo contestamos. Bueno, pues adelante, tienes 2 minutos o 3 para... Es para tratar de dar participación. Sí, quiero darle las gracias al licenciado Sanabria porque él y yo no estamos en puntos opuestos. Hay muchos puntos de concordancia aquí. Y me pareció bien importante y quería recalcar
ese punto que él trajo en el principio del contexto histórico, de la diferencia entre lo que es un derecho civil y lo que es un derecho humano. Porque el derecho a la salud es un derecho humano. Que no esté reconocido en la Constitución Federal ni en la de Puerto Rico no significa que no esté ahí. La salud es el bienestar, ¿verdad? Es un continuo estado de bienestar óptimo, ¿verdad? Que nosotros queremos garantizar. Entonces, dentro de ese contexto, nosotros estamos todo el tiempo haciendo un balance, ¿verdad? Y hay otros derechos que son, ¿verdad? Son reconocidos en la Carta de Derechos de la Constitución, como lo es el derecho a la, ¿verdad? A la intimidad, a la libertad de expresión, la libertad de religión, que también están reconocidos. Así que cuando nosotros hacemos un análisis de salud pública, ¿verdad? Para proteger ese derecho humano a la salud de la mayoría de los individuos, estamos todo el tiempo haciendo ese balance de intereses entre lo que yo quiero, ¿verdad? Ese derecho a la intimidad y cómo, ¿verdad? Cómo eso se contrapone al interés de que todo el mundo quede protegido. Y el licenciado trajo un punto que a mí me parece que es bien importante, y es que dentro de ese balance de intereses, no solamente lo vamos a ver caso a caso, sino que muchas veces lo vamos a ver dentro de una epidemia, lo vamos a ver de momento a momento, porque no es que la ciencia es un cambia y cambia, es que la ciencia se modifica a través de la investigación y, ¿verdad? Y el proceso del nuevo conocimiento que va surgiendo a través del proceso. Así que nosotros tenemos que ir, ¿verdad? Ir modificando basado en la experiencia que vamos desarrollando a través de la pandemia. Y sí, nosotros, ¿verdad? En el proceso de análisis tenemos que dejar espacio para poder jugar, ¿verdad? Para proteger esos intereses de esos individuos que no necesariamente están de acuerdo. Sí, la vacuna salva vidas, ¿verdad? Se ha demostrado que la vacunación, ¿verdad? La vacuna contra el COVID reduce en gran medida la mortalidad, ¿verdad? El riesgo de muerte asociado al COVID. Y las personas que están vacunadas, cuando les da COVID, usualmente o son asintomáticas o su enfermedad, su proceso de enfermedad tiene menor severidad, reduce la probabilidad de hospitalización asociada al COVID. Así que nosotros, sabiendo eso, no podemos, y entiendo la posición del licenciado Sanabria en cuanto a que no queremos, nosotros no queremos penalizar a un grupo de personas porque yo tengo derecho, ¿verdad? Porque tienen derecho a decidir no ponerse la vacuna. Sin embargo, el Estado sí debe, ¿verdad? Y es importante, y me parece que igual que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en algún momento va a hacer expresiones al respecto de que la vacunación masiva compulsoria ¿verdad? Es importante para promover ese derecho a la salud del colectivo. En este proceso no hay evidencia, o sea, las cosas no son blancas o negras. Seguro. Hay muchos matices de grises y esto va cambiando a medida según vamos adquiriendo nuevo conocimiento. Iba a comentar que sí estamos viendo, y me gustaría la reacción, que ya especialmente a nivel del gobierno federal, igual que aquí, a ciertos grupos se les ha dado un cuasi mandato. Y en el caso de los federales, me llama la atención el caso de los militares, donde ya dijeron hay que vacunarse a todo el mundo. Para ese grupo en particular. Y otra vez, aquí pues ya se planteó para los que trabajan en la industria del turismo, de los alimentos, etcétera. O sea que ya se han ido estableciendo unos grupos y que coincido con ustedes, ¿verdad? No ha habido ninguna impugnación que haya llegado todavía a los más altos foros. Han habido algunas impugnaciones en primera instancia, quizás algunas ya están llegando a los foros intermedios de apelación, pero ninguna ha llegado a los supremos. Pero en el caso de los militares y de otros grupos donde ya hay ciertas órdenes que los incluyen, eso cae dentro de lo que ustedes están planteando, de que el Estado puede escoger o decidir. En este caso sí es importante
y en este caso puedo dejar un poquito más de espacio. Licenciado. Bueno, pues en el caso de los militares, por ejemplo, cuando uno estudia la ley del FDA, que es la ley que se cobró relevancia hace varios meses atrás en el contexto de si las vacunas o no estaban licenciadas por el FDA, pues no sé si usted recuerda que hubo una discusión pública de que aparentemente esa ley del FDA reconoce un derecho federal a las personas a rechazar la vacuna para aquellas vacunas que no estén licenciadas. Y entonces, ese derecho, que era un derecho que no necesariamente estaba expreso en esa ley, se entendía que era un derecho porque precisamente la misma ley dice que exceptuando el caso de los militares, en ese caso, el gobierno federal le podía decir, vacúnate con esto aunque no esté licenciado. Así que ya esa ley de por sí contempla, la ley federal contemplaba la posibilidad de que el presidente de los Estados Unidos pudiese pedirle a la milicia que se vacunase, aunque no se tratara de una vacuna todavía licenciada por la FDA. Y en ese mismo contexto, por eso no debe ser de casualidad a la audiencia, que semanas después Biden emitió una orden de prueba hacia el Departamento de Veteranos. Y entonces a los empleados federales del Departamento de Veteranos les pidió que se vacunasen porque sabía que si había algún sector de la población que iba a entender el mandato de vacunarse eran los exmilitares, porque ya como militares lo sabían. Y posterior a los veteranos, pues ya ustedes vieron que Biden entonces aprueba una orden ejecutiva donde le dice, pues mira, los del gobierno federal, pero con la misma ambigüedad que les describo, pero los del gobierno federal pueden hacer esto. Y fíjese lo que hizo Biden. Biden le dice al Departamento del Trabajo Federal, y al Departamento del Trabajo Federal le voy a dar una instrucción para que se sienten a hacer un reglamento en la oficina de OSHA de emergencia para que aquellos patronos que tengan 100 empleados o más les requieran a sus empleados a vacunarse. Pero ese reglamento que OSHA dijo que iba a salir en 2 o 3 semanas en aquel entonces, pues todavía no ha salido, y no ha salido, en gran parte, porque le estoy diciendo que ante esta situación, siempre en lo que se redacta, de alguna forma u otra, sea también aquí en Puerto Rico en el turismo, en la industria de la salud u otra, se está dando un espacio ambiguo a escapatoria que la persona pueda invocar algo, una excepción para no ser vacunada. Así que, pues, ¿qué le estoy diciendo, Cepeda? Que cuando la prensa lo cubre, El Nuevo Día, El Vocero, Noticel, Metro, parece ser que el titular dice, te voy a obligar a vacunarte y estás en esta industria y te fastidiaste si no, pero como quiera se reconocen todavía esas excepciones, y el verdadero choque, pues realmente todavía no lo hemos visto desde un punto de vista jurídico, ¿verdad? Porque las órdenes que incluso se están cuestionando están siendo redactadas con esa ambigüedad y se siguen dando esos espacios. Así que, nada, yo espero haber contestado su pregunta. Esto es un tema súper complejo y cambiante, y como le dije, súper ambiguo, pero el punto lo que quiero decir es que realmente una orden donde se diga, te vacunas o ya, te vacunas o pierdes tu trabajo, te vacunas o no estudias, te vacunas o el patrono privado te puede despedir, esa orden per se todavía no la tenemos ante nuestra consideración. Las que tenemos son órdenes diluidas, y son diluidas porque se reconoce una ambigüedad en el ordenamiento y estamos bregando ante un evento desconocido, y me uno a las palabras de la doctora de que pensamos, yo creo, de manera similar, y yo sí pienso que la vacuna salva vidas. Como les dije, reduce significativamente el riesgo de muerte y también significativamente el que te puedas enfermar de una manera grave. Pero no por eso significa todavía que yo le puedo pedir a una persona, ceda tus creencias, porque muchas veces, y yo creo, Cepeda y doctora, la historia nos ha demostrado que cosas que dábamos por ridículas en un pasado, la historia nos demuestra que no eran tan ridículas. Y unas ideas nos pueden parecer absurdas o incluso fanáticas, pero no necesariamente son las ideas que están equivocadas. Y el tiempo, ¿verdad?, nos demuestra después que esas ideas que en el pasado se pensaban que eran fanáticas, pues no necesariamente lo eran del todo. Y nada, yo aquí lo que estoy haciendo, Cepeda y doctora, es tratando de ser lo más objetivo posible y neutral, y haciendo un llamado a que no coloquemos en hogueras a las personas que, aunque sus creencias sean distintas, difieran, ¿verdad?, por simplemente diferir. Yo quería que le dé un puntito.
Perdóname. Espérate, Ajá. doctora, es que quiero aclarar algo para los colegas, ¿verdad? Los amigos que están conectados, como parte de lo que el licenciado decía al principio, de establecer una base. Quiero señalar que ambos se han concentrado mayormente en lo que en derecho llamamos el derecho positivo, en lo que está legislado. Y aclaro, para propósitos de que las lógicas de los sistemas del derecho común anglosajón, que se usa mayormente en la Corte Federal y en los Estados Unidos, y el derecho civil, o lo que queda de él en Puerto Rico, las lógicas no son iguales. Aquí se requiere una acción legal legislada, mientras que en Estados Unidos y en la mayoría de los estados, los tribunales a través del precedente pueden establecer las reglas y de hecho las establecen. Y en algunos de los casos que ustedes han mencionado son eso. No es que haya una legislación concreta o la legislación vino después, normalmente es el precedente. Y eso hace que el manejo de este tipo de issues, que no solamente son complejos, sino que como ambos afirman, son cambiantes por dos razones. Por razón de que la ciencia sigue investigando, siguen haciendo pruebas, se siguen mirando los datos y surgen nuevos hallazgos y nuevas conclusiones, pero también la sociedad va cambiando, ¿verdad? Los valores, las preocupaciones sociales van cambiando. Entonces el tribunal debe, en la mayoría de los casos, hacer un balance entre esas dos cosas, ¿verdad? Lo que ya sabemos en concreto, porque lo podemos demostrar empíricamente, versus los valores y principios en los que está fundada la sociedad. Así que eso hace que lo que ustedes plantean sea cierto, ¿verdad? De que es un mundo cambiante. Lo que estamos hablando hoy, en 2 semanas podría ser otra historia, porque no sabemos a dónde va a ir a parar la investigación y no sabemos, ¿verdad?, cómo la sociedad se sigue moviendo. Y un punto último que el licenciado trajo y que no lo tocamos, no sé si la profesora Matei quiere hacer un comentario, pero a mí me preocupa también, y no lo incluimos aquí, la cuestión de la libertad de expresión y sobre todo la libertad de prensa. La prensa no ha sido el mejor vehículo de información en esta pandemia. Muchas veces o se ha quedado corta o incluso ha hecho conclusiones a través de titulares que dirigen a esa opinión pública en otra dirección. Y me parece que ese es un tema que ya hoy no tenemos tiempo para tocar, pero que en un futuro quizás podemos organizar otro evento. No sé si la profesora Matei todavía está por ahí. Licenciada Arroyo, ¿qué nos iba a decir? Sí, por supuesto, estoy aquí. Muy bien, adelante. Nada, es que también tenemos que ver, como dices, esto es para tratarlo más adelante, de que existen unos intereses económicos en todos estos procesos, de la industria de la salud, de la industria farmacéutica, de intereses políticos, de intereses económicos religiosos que también influyen en la información que trasciende a través de los medios de comunicación. Esos son otros 20 pesos que podemos tocar más adelante. Licenciada Arroyo, ¿nos iba a decir algo? Sí, es que quería aclarar un punto que trajo el licenciado Sanabria en cuanto a los militares. Cuando él habló de la ley del FDA, yo quisiera aclarar que estas vacunas que para el COVID están aprobadas por lo que se llama para una autorización para uso de emergencia. El hecho de que sean autorizadas para uso de emergencia no significa de ninguna manera que estas vacunas no sean seguras o efectivas. El FDA, o sea, los procesos de investigación clínica tienen que pasar por los mismos procesos. La diferencia entre su aprobación final y una aprobación para un uso de emergencia es la preponderancia de la prueba. La cantidad de personas que se utilizan para el estudio. En términos de diseño metodológico es lo mismo, pero es cuántas personas yo necesito para lograr probar su seguridad y efectividad. Seguro. En este uso de emergencia versus en la aprobación final. Y o sea el método científico funcionando. Correcto. Y en adición a eso, ya que, y siguiendo la misma tónica del licenciado Sanabria, realmente la vacunación no lo es todo, ¿verdad? Y me parece que es bien importante aclarar, porque el gobierno del presidente Biden puso todos los huevos en su canasta en cuanto a la vacunación, y nos olvidamos de la necesidad imperante de llevar a cabo un proceso de educación en salud. Y
¿verdad? O sea, hemos visto, como bien mencionó el licenciado, que a pesar de que podamos estar vacunados, sí podemos continuar transmitiendo el virus. Así que de la misma manera en que nos vacunamos, también es importante mantener las medidas, ¿verdad? Las 3 medidas de salud. El lavado de manos adecuado, el distanciamiento físico, que no es necesariamente distanciamiento social, y el uso de las mascarillas sobre la boca y la nariz. Sí, gracias. Antes de concluir, quiero recordarles que en el chat hay un formulario de evaluación, así que le voy a agradecer a todos los asistentes que antes de irse hagan el clic y nos completen el formulario, que eso nos ayuda tanto al decanato de estudiantes como al decanato académico a formular, ¿verdad?, otras actividades en el futuro. No sé si hay alguna otra pregunta en el chat, yo creo que ya están contestadas. Nada, quiero agradecerle al licenciado Sanabria, a la doctora Milna Arroyo, este rato y esta conversación, porque en realidad se tornó en una conversación sobre un tema que ciertamente es controversial, y que el propósito de la actividad yo entiendo que se logró. Le pregunto a la licenciada Villanueva si ella está de acuerdo conmigo, de que se logró el propósito, porque es el tipo de temas donde chocan a veces o se encuentran tanto la ciencia por un lado como el derecho, que no necesariamente es proactivo, por lo general es reactivo, con la sociedad y sus valores. Así que hay un triple choque de trenes y no en balde, ¿verdad? Igual de ahorita la licenciada Arroyo hablaba de la epidemia del SIDA, y yo recuerdo todas las controversias alrededor. Yo era estudiante en esa época, y las controversias por más de 20 años fueron impresionantes. Así que en nada me sorprende, ¿verdad?, que hoy día hayan estas controversias en este nuevo, ante esta situación, y que son situaciones que se pueden repetir. Licenciada Villanueva, ¿quiere? Sí, definitivamente se creó porque se logró. Nuestro mayor interés era que conocieran de dónde salen, ¿verdad?, estas circunstancias y estas necesidades que estamos teniendo, y de conocer, ¿verdad?, nuestros derechos como individuos. Así que entiendo que sí, y le agradezco enormemente al licenciado Sanabria y a la doctora Arroyo por el rato que estuvieron con nosotros. Y ciertamente sé que hay muchas preguntas todavía, pero entendemos que en algún momento quizás pudiéramos, ¿verdad?, hacer una segunda parte. Sería excelente. Sí. Muchas gracias. Sí, podemos construir un conversatorio más adelante. Si en algo, y otra vez, esto también es tela para otra conversación, pero si en algo han fallado tanto los gobiernos estatales, municipales y el federal, ha sido un proceso educativo, que si recordamos a mediados del siglo XX, otras condiciones y otras enfermedades que existían en Puerto Rico, con mucha menos tecnología que la que hay ahora, hubo excelentes campañas audiovisuales de educación, me acuerdo, sobre la bilharzia, sobre diversas condiciones, y en este momento, pues no, como que nunca se logró integrar un mensaje coherente educativo, que, como decía la licenciada Arroyo, la doctora Arroyo, era tan simple como recordarle a la gente: lávese las manos, use la mascarilla y no se aglomere, o sea, mantenga el distanciamiento físico, que, como dijo ella, no era social, y eso lo aprendimos en la experiencia. No sé si hay algún comentario adicional. Pues muy bien. Bueno, pues les agradezco a todos su presencia y damos por concluido el evento. A nombre de la señora Silvestrini, que no se pudo conectar al final, ella iba a dar la clausura, pero a la biblioteca siempre le estamos agradecidos, y esperamos que pronto, en un futuro no muy lejano, podamos tener los encuentros presenciales en ese espacio. A mí me gusta mucho. Que tengan todos buen día.